Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos en este siguiente capítulo del curso de Bootstrap. Mi nombre es Carlos Arturo. Y bien, pues en este capítulo vamos a estar viendo lo que son los iconos dentro de Bootstrap, los que nos ofrece este grupo de iconos llamado Glyphicons, que podemos encontrar aquí mismo en la página web de Bootstrap, o también podemos encontrar en su propia página web. Estos iconos originalmente eran de paga, pero Bootstrap ha llegado a un acuerdo con ellos y han sido gratuitos para el uso dentro de este framework. Aquí tienes la página oficial. Como puedes ver, tienen iconos de paga, los cuales tú puedes estar viendo. Así que vamos a aprender cómo implementarlos en sus diferentes elementos, como elementos H1, botones, párrafos, etc. Y bueno, pues vamos a comenzar. Es un capítulo muy sencillo y lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo aquí tengo una estructura muy básica con 6 titulares, desde el H1 hasta el H6, y un pequeño párrafo simplemente para agregar los iconos. Y es lo único que vamos a estar haciendo. Para agregar los iconos es muy sencillo y la verdad es que no tiene mucha ciencia. Lo único que hay que hacer es irnos aquí, bueno, a la estructura. Como puedes ver, tengo los 6 párrafos, perdón, los 6 encabezados del H1 al H6. Tengo un pequeño salto de línea y después tengo un párrafo. Es lo único que tengo. Y por cierto, ahorita que estamos aquí en el código, mencionarte que en los otros capítulos yo me olvidé de agregar esta línea de jQuery. En los anteriores capítulos no la utilizamos, pero sí es importante que la agregues para que este archivo bootstrap.js pueda servir. Así que bien, pues vamos a comenzar con la parte de los iconos. La verdad es que es muy sencillo. Y para los iconos existen varias reglas que tenemos que seguir. Para poder agregar iconos tenemos que hacer lo siguiente. Tienes que irte aquí a la documentación de Bootstrap para que puedas ver todos los nombres de los iconos que están aquí y puedas escoger el que tú quieras. Yo en este caso voy a ir escogiendo al azar cada uno de ellos, en este caso el primero. Y para ingresarlo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, es tan sencillo como agregar una clase y ponerle el nombre que acabamos de copiar. Pero aquí estamos cometiendo un error. Tenemos que hacerlo con una clase, pero no lo podemos hacer dentro del H1. Y ahorita te lo voy a mostrar por qué. Para agregar un icono existen reglas y una de ellas es que siempre tenemos que agregar un elemento sin texto dentro, como puede ser un span, un div o cualquier otro elemento, pero que no tenga texto dentro. Y a este sí le podemos agregar la clase del icono. En este caso aquí ya lo tengo y si actualizamos vamos a obtener lo siguiente. Como puedes ver, aquí tengo el icono. Entonces tenemos que seguir esta regla de poner dentro del elemento que queremos, por ejemplo un div, un h1, lo que queramos, algún elemento contenedor de este icono. En este caso yo utilizo un spam porque todos los sitios web por lo general suelen utilizar esta etiqueta para elementos visuales como son los iconos y entre otros. Entonces te recomiendo que tú también lo hagas, que agregues una etiqueta spam con su clase y el nombre del icono que tú quieres. Aquí no debe de ir texto, el texto tiene que ir de fuera. Como puedes ver, aquí ya tengo el icono y no hay ningún espaciado. Si quiero agregar un espacio tienes dos opciones. Agregar tus propios estilos CSS y darle un margen, o aquí mismo después del título darle un espaciado. Solo funciona con uno. Ahí está, como puedes ver aquí tengo el espacio. No puedes agregar dos o los que quieras porque simplemente no va a funcionar. Como puedes estar viendo, solo toma en cuenta un espacio. Entonces, bueno, tienes esta alternativa. Lo que voy a hacer es que, bueno, voy a simplemente agregar más iconos a cada uno de estos elementos H6. Entonces simplemente le agrego su clase. Perdón, aquí tengo que agregarle un span. Y dentro le agrego ahora sí su clase con el nombre del icono que quiero. En este caso yo aquí tengo la primera clase que es Glyphicon, que me indica que vamos a agregar un icono y después tenemos que agregar iconos. Así que yo voy a agregar varios iconos que tenga aquí y ya regresamos. Listo, ya he terminado de agregar todos los iconos a cada uno de estos elementos H y si actualizamos en la página vamos a obtener lo siguiente, los iconos. Esto lo hago simplemente para explicarte algo. Como puedes ver, el tamaño del icono depende del elemento y del tamaño de fuente que tenga establecido ese elemento. Yo como estoy en el H1, bueno, pues este icono es más grande que el H2 y H3 y como puedes ver el tamaño va disminuyendo dependiendo de cada uno de los elementos. Es así como funciona. Si tú quieres cambiar el tamaño de un icono, lo puedes hacer editando su clase, agregando tus propios estilos y cambiando el tamaño de fuente. Recuerda que estos iconos se manejan mediante fuentes, entonces tú simplemente le cambiarás el font size. Y es así de sencillo. Estos son los iconos que podemos tener, como puedes estar viendo. Son muchos los que tenemos, tienes una posibilidad muy grande. La mayoría de los iconos de Bootstrap se agregan así, con estas clases, pero hay algunos que otros que no se agregan así, se agregan mediante una palabra, que lo vamos a estar viendo más adelante, que es para los drop downs buttons, los menús, etc.
pero bueno, eso ya lo veremos en siguientes capítulos. Voy a agregar un icono más para el párrafo. Esto simplemente para mostrártelo igualmente. Le agrego una clase, vamos a agregar cualquier icono. En este caso yo aquí tengo ya copiado el código. Simplemente lo pego y ahí está. Como puedes ver, en párrafos también funciona. Aquí el icono está muy chiquito, por lo cual debería hacerlo más grande. Y también puedo darle un espacio al inicio del texto para que haya un pequeño margen. Este margen te repito que lo puedes agregar tú con tus propios estilos. Y ahí está, puedes agregar iconos a cualquier elemento, pero siguiendo las reglas de que tienen que estar dentro de un elemento separado. Por último te voy a mostrar que también puedes poner los iconos dentro de botones, y es que esto es algo que se utiliza mucho. Para ello vamos a agregar yo en este caso un botón con su clase obviamente btn, su clase btn-primary, y dentro del botón, ¿cómo le hacemos para agregar el icono? Pues es exactamente lo mismo. Escribes span, dentro no vas a agregar ningún contenido y escoges el icono que tú quieras. Yo en este caso, por ejemplo, quiero este. Y en el span le agregamos la clase, guardamos y aquí actualizamos. Y ahí está, funciona correctamente. Voy a duplicar el icono para mostrarte otra cosa que se suele utilizar mucho. Simplemente copio este botón, lo pego abajo. Aquí le voy a cambiar el texto, en este caso yo ya me lo sé. Bueno, le voy a dejar el mismo para que no se note mucho. Y en Primary, aquí nosotros podemos cambiarle el color, porque esto es realmente un botón. Entonces, si guardamos y actualizamos, como puedes ver, ahí está, tenemos los dos botones de los dos colores. Esto aplica para todos los botones. Y si queremos agregar texto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues después del span tenemos que agregar el texto, en este caso, por ejemplo, guardar. Si aquí guardamos y actualizamos, tenemos ya el texto de guardar. Y así es como podemos trabajar con los iconos. ¿Qué pasa si agregamos texto dentro del span? Lo podemos hacer, pero se va a ver muy feo y te lo voy a mostrar. Si por ejemplo aquí le pongo texto y guardo y actualizo, como puedes ver aquí tengo un texto pero se ve mal. Para empezar no está en negritas, en este caso por el H1, y tiene las propiedades de lo que sería el icono. Entonces lo recomendable es no hacerlo. Igual, ¿qué pasaría si también yo en vez de agregarle la clase al span se lo hubiera agregado al elemento H1? Bueno, pues te lo voy a mostrar. Le agrego la clase al H1 en vez de dentro de un span y obtendríamos lo siguiente. Como puedes ver, hay un espacio entre cada palabra y no se ve de igual, no se ve como debería de verse. Entonces es por eso que es importante que lo pongas dentro de su clase. Por algo es que tenemos nuestras propias clases de iconos y nuestros elementos por separado. Así que bien amigos, pues eso ha sido todo por este pequeño capítulo de los iconos. Ya sabes que mi nombre es Carlos Arturo y nos vemos en el siguiente. Si te ha gustado el video, por favor no olvides suscribirte al canal, así como también seguirme en Twitter en @falconmasters. Por último te invito a que pases por mi sitio www.falconmasters.com, en donde encontrarás tutoriales y recursos sobre desarrollo y diseño web.